Hola, en este video hablaremos sobre la neurobiología de la adicción. Bueno, las adicciones, ¿qué son? Las adicciones son un problema mundial social grave. No distingue grado económico, clases sociales, religiones. Esta pues se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, que se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo de drogas. Se considera ya una enfermedad mental porque las drogas modifican al cerebro, modifican su estructura y su funcionamiento. Estos cambios en el cerebro pues, pueden ser de larga duración y pueden ser irreversibles, además de que conducen a comportamientos peligrosos que se observan mayormente en las personas que abusan del consumo de drogas. Se refiere al empleo voluntario o involuntario de sustancias que no han sido prescritas por un médico o que siendo prescritas por un médico se consumen a una mayor dosis o con mayor frecuencia de la que te indicó el médico. También a la combinación de drogas con alcohol, a la autoadministración de fármacos, etc. Estos patrones de abuso de drogas se pueden aplicar a fármacos legales como el alcohol, el tabaco, a drogas ilícitas, que podría ser la marihuana, drogas suaves, o drogas menos comunes consideradas duras, como los opiáceos, la cocaína, los estimulantes de las anfetaminas, los sedantes, hipnóticos, alucinógenos, solventes e inhalantes. Bueno, para empezar, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia es un tema que se tiene que tocar en las adicciones, ya que es algo que presentan los individuos que tienen una adicción. ¿En qué consiste la tolerancia? Bueno, la tolerancia consiste en la disminución del efecto de una droga después de la autoadministración repetida de la misma o a la necesidad de aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. Es decir, que si antes se consumía una menor cantidad de ese fármaco o de esa droga, ahora tienes que consumir más, porque ya esa dosis que tú antes tomabas ya no te hace el mismo efecto y por eso tienes que ir aumentando la dosis para que sientas el mismo efecto que te hacía antes. Luego, la dependencia física, que es en sí ya la adicción. Se refiere a un estado fisiológico alterado producido por la exposición repetida a una droga. Provoca la necesidad de continuar su administración. Este estado conlleva el desarrollo de cambios biológicos en los que la droga se integrará de alguna manera al funcionamiento normal del cerebro. Es una neuroadaptación. Eh, entonces, para saber si hay una dependencia a las drogas, se pueden considerar estos aspectos, estos criterios, que es tomar la sustancia más frecuente o en cantidades mayores a la indicada, haber fracasado en el intento de reducir o terminar con el abuso de la sustancia, la intoxicación frecuente, la tolerancia marcada y el uso de la droga para aliviar los síntomas de abstinencia, entre otras cosas. También dentro de esto existe la dependencia cruzada. Esta se define como la capacidad de una droga para suprimir las manifestaciones de dependencia física producidas por otras y de mantener el estado de dependencia física, es decir, sales de una adicción hacia un fármaco para entrar a otro. Luego, está el síndrome de abstinencia que hablábamos anteriormente, que consiste en que cuando tú suspendes un fármaco que ya tomabas habitualmente, una droga, pues empiezan a aparecer síntomas de que necesitas esa droga y esos efectos es como el efecto contrario del que te producía la droga y son bastante intensos. Algunos de los factores que intervienen en el desarrollo de la dependencia física es la dosis utilizada, la frecuencia de administración, la rapidez con la que el fármaco es metabolizado, las razones por las que el sujeto consume la sustancia y los reforzamientos sociales. Empezaremos hablando de los estimulantes, que es una categoría de drogas. Son sustancias que aumentan el estado de vigilia, combaten el sueño, producen una sensación de energía incrementada y estados de excitación extrema a dosis más elevadas. Entre las sustancias estimulantes se encuentran las anfetaminas, la cocaína, la estricnina, el café, el té, el chocolate y la nicotina. Aunque la nicotina también combina efectos estimulantes y depresores, pero de eso hablaremos más adelante. Al principio el sujeto se siente con mucha energía, feliz, entusiasta, pero después de eso y a medida que aumenta la dosis,
empiezan a aparecer los efectos tóxicos, como la confusión, desorganización de la conducta, del pensamiento, repetición de actos sin sentido, nerviosismo, miedo. Y ya después de algunos días de consumo repetido puede haber crisis de psicosis paranoica, actitudes agresivas, antisociales y también puede haber alucinaciones. Aquí pues están algunos ejemplos de los estimulantes, que es la cocaína, que es mayormente inhalada. Estas puede haber veces en las que la consumen varias veces en un solo día. Después están las anfetaminas, que pues estos son estimulantes que producen sensaciones de euforia y estados de alerta. Normalmente sus efectos son bastante duraderos y pues también son muy perjudiciales para el cerebro. Las anfetaminas pueden elevar la temperatura corporal y pueden producir problemas graves en el corazón y convulsiones. También pueden producir convulsiones. También se encuentra dentro de estos el MDMA, éxtasis o Molly, y produce efectos estimulantes como alucinógenos. Puede aumentar la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estrés de la pared cardíaca. La MDMA también puede ser tóxica para las células nerviosas. Después, están las drogas depresoras. Sus efectos inducen calma, sensación de bienestar, disminuye la ansiedad, la somnolencia, la euforia en pequeñas dosis de sensación de aturdimiento, es un relajante muscular, disminuyen la velocidad de los movimientos, de los reflejos, e incluso pueden hacer pérdida de la coordinación motriz. Entre los sedantes hipnóticos se encuentran los barbitúricos y las benzodiazepinas, que estos son algunos ejemplos: diazepam, rohypnol, metacualona, fenciclina o polvo de ángel, que es la fenciclistina. Después pasaremos al alcohol, que es pues, uno de los mayores problemas de la población, que es el alcoholismo. Es una alteración conductual crónica manifestada por la ingestión repetida de bebidas alcohólicas en exceso de los usos dietéticos y sociales de la comunidad. El alcoholismo ya se considera una enfermedad. El alcohol produce toxicidad directa en el músculo cardíaco, produciendo alteraciones del ritmo y hasta insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, hay varias fases que te llevan hasta la cirrosis. Al principio, la acumulación intracelular de grasa, fase inflamatoria, seguida de muerte celular que provoca cicatrices. El tejido fibroso de estas cicatrices interviene aún más con la función de las células hepáticas que quedan. Entonces, la cirrosis significa los cambios inflamatorios, la muerte celular producida por el alcohol. Cuando estás en la fase del hígado graso, puede ser reversible, pero cuando ya llegas a la fase de la cirrosis ya no es reversible y ya no se puede arreglar. Después pasemos al tabaco, que también es bastante popular entre la población. La planta del tabaco, Nicotiana tabacum, proviene de América y es una solanácea. La composición química del tabaco es bastante variada y se han encontrado casi 4,000 sustancias producidas por la quema de la planta. Se agrupan en gases y sustancias particuladas. La variedad del tabaco, la mezcla de saborizantes, colorantes, conservadores, agentes que aumentan la combustión, grado de compactación de la mezcla, tamaño del cigarrillo, fuerza con la que se aspira y la temperatura. La fase gaseosa contiene varios compuestos como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, nitrosaminas volátiles, óxidos de nitrógeno, cianuro de hidrógeno, entre otros. La fase particular contiene nicotina, agua y alquitrán, mezcla de hidrocarburos aromáticos policíclicos y algunos de estos normalmente son cancerinógenos. Aquí pues está el contenido promedio del alquitrán y bueno, otro efecto que causa la nicotina es que el alcaloide tiene la propiedad característica de estimular para después deprimir. La estimulación resulta de la ocupación del receptor colinérgico, mientras la segunda resulta de su permanencia en el sitio, impidiendo la acción de la acetilcolina. Es el llamado antagonismo por bloqueo. También la nicotina provoca la liberación de catecolaminas, que a partir de las glándulas suprarrenales y de otros nervios del sistema nervioso simpático. En el aparato cardiovascular, estas aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el flujo coronario.
Entonces, todo esto conduce al aumento de la demanda de oxígeno del tejido cardíaco, pero no de su suministro, ya que aquí el hábito de fumar aumenta la producción de carboxihemoglobina, que es un tipo de hemoglobina que se forma cuando esta mezcla con el monóxido de carbono se vuelve incapaz de transportar oxígeno. Los fumadores que ya llevan tiempo haciéndolo, hasta el 10% de su hemoglobina puede ser carboxihemoglobina, lo cual equivale a decir que sus tejidos reciben 10% menos oxígeno. A largo plazo, pues el tejido pulmonar pierde sus propiedades elásticas porque inactiva la enzima antitripsina, que es la que activa la elastasa. Entonces, conduce a una mayor degradación de la elastina. Existe, pues, las consecuencias de fumar, puede incluir riesgo de muerte prematura, aceleración o agravamiento de la aterosclerosis, mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, laringe, cavidad oral, esófago, vejiga y páncreas. Problemas de sueño, depresión, mayor metabolismo de drogas, problemas de sueño, depresión, irritabilidad, entre otras cosas. Después pasamos a la cannabis, que es de la droga mayor utilizada a nivel mundial. Se agrupan en 3 diferentes grupos, que es la cannabis sativa, la cannabis indica, la cannabis ruderalis. Se han identificado 400 sustancias sintetizadas por la planta. 60 son cannabinoides y las más abundantes son el cannabinol, el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol, THC. El THC se absorbe rápidamente hacia la sangre, desde donde llega al cerebro y de allí al resto del organismo. Normalmente el THC dura 19 horas, pero varios de sus metabolitos son detectables durante días e incluso semanas después de la última administración. Esta elevada persistencia del THC y sus metabolitos se debe a la gran solubilidad en las grasas que tiene. Aquí, pues, las dosis elevadas de THC pueden producir estados tóxicos severos con sentimientos de pánico, paranoia, despersonalización y angustia extrema. También otro problema ligado al uso crónico de la marihuana es el síndrome amotivacional, que se ha descrito como un cuadro de apatía, aburrimiento, alteraciones del juicio, concentración y memoria. Este síndrome también se ha incluido el desgano en general y la falta de cuidado en apariencia personal. Este síndrome se ha detectado en fumadores crónicos de altas dosis de marihuana y está vinculado con las concentraciones que se tienen del THC en la sangre. También, pues aquí aparece la tolerancia de lo que mencionábamos antes, que pues los efectos de la droga se vuelven menos intensos con la administración repetida. Pues aquí ¿cómo funciona la marihuana? Pues funciona de manera que se ha aislado un receptor endógeno para cannabinoides, o sea, en nuestro cerebro tenemos una sustancia muy parecida o sea, la sustancia natural de nuestro cuerpo. Entonces, cuando se fuma marihuana, esa sustancia, como es muy parecida en su estructura, pues deja que el cerebro la deja entrar y pues es cuando se puede meter ahí a los neuroreceptores. Aquí dice que el ligado endógeno se le denominó anandamida. Luego también se encuentran los narcóticos. La amapola, Papaver somniferum, que es la planta de la que se obtiene el opio, se cultiva desde hace miles de años. De esta, pues se sintetiza la heroína, la morfina, y pues la dependencia psíquica de esta se relaciona con las propiedades reforzadoras de los opioides, positivas al principio y negativas después. Su administración, pues es el único grupo de sustancias de abuso que cuenta con su antagonista, y también el síndrome de abstinencia, pues también es mayor. Los efectos son de corta duración de estos narcóticos, por lo que es necesario vigilar al paciente de cerca para detectar la reaparición de los síntomas de intoxicación y repetir la administración del antagonista. Y por último, tocaremos los solventes e inhalantes. En México es el principal problema
que pues es donde viene de las zonas marginadas, de mayor pobreza. El término inhalantes se refiere al grupo de sustancias psicoactivas que se definen más por su modo de administración que por su mecanismo de acción o farmacología, es decir, se inhalan. Pueden ser gases anestésicos, solventes, industriales, solventes, contenidos en artículos de papelería, de arte o en los correctores, los aerosoles domésticos. Hay varios. Hay varios tipos de inhalantes. Normalmente su efecto es semejante a una borrachera. El sujeto muestra una excitación inicial que se convierte en desinhibición con una sensación de ligereza, euforia y agitación. Cuando la dosis aumenta se puede observar ataxia, disminución de los reflejos, mareo y desorientación. Los principales síndromes neurológicos producidos por los solventes orgánicos son la encefalopatía, neuropatía periférica, parkinsonismo, pérdida de visión, etc. Y bueno, después de esto, ¿cómo es que funcionan las drogas en el cerebro? Bueno, como pudimos mencionar anteriormente, las drogas son sustancias químicas que afectan el cerebro a penetrar en su sistema de comunicación e interferir con la manera en que las neuronas normalmente envían, reciben y procesan la información. Algunas drogas, como la marihuana y la heroína, pueden activar las neuronas porque su estructura química imita la de un neurotransmisor natural. Entonces, como decíamos, engaña a los receptores. Otras drogas como las anfetaminas o la cocaína pueden causar que las neuronas liberen cantidades inusualmente grandes de neurotransmisores naturales o pueden prevenir el reciclaje normal de estas sustancias. Esta alteración produce un mensaje amplificado en gran medida que en una última instancia irrumpe los canales de comunicación. Las drogas en el cerebro para producir placer pues son las drogas adictivas. Atacan el sistema de recompensas del cerebro, inundando el circuito con dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se encuentra en las regiones del cerebro que regulan el movimiento, las emociones, los sentimientos. Entonces, cuando se activa a niveles normales este sistema de recompensa, nuestros comportamientos naturales, pero con la sobreestimulación, cuando ya ingerimos un fármaco, una droga, produce efectos de euforia que refuerzan fuertemente el consumo y le enseñan al usuario a repetirlo. O sea, tu cerebro piensa que ya es algo que necesita para sobrevivir. Cuando nosotros comemos, cuando nosotros estamos con amigos, nuestro cerebro libera dopamina. Entonces, pues eso es para él necesario para sobrevivir. Entonces, como las drogas también liberan dopamina, pues al final la adicción se crea de eso, porque tu cerebro ya también piensa que es necesario para vivir. ¿De qué manera la estimulación del circuito del placer del cerebro nos enseña a seguir consumiendo drogas? Nuestros cerebros están conectados para garantizar que repitamos las actividades vitales al asociar estas actividades con el placer o la recompensa. Es lo que decía anteriormente. Las drogas activas estimulan el mismo circuito y entonces aprendemos a usar de las drogas de la misma manera. Y bueno, aquí, ¿por qué las drogas son más adictivas que las recompensas naturales? Cuando se toman las drogas se pueden liberar de 2 a 10 veces más la cantidad de dopamina que las recompensas naturales, como comer, tener sexo, en algunos casos casi de inmediato. Entonces, aquí tenemos una imagen. De este lado está una imagen de la dopamina que se libera cuando ingerimos alimentos y del lado derecho está la imagen de la dopamina que sale cuando se consume cocaína. Entonces esto hace que como una recompensa, el efecto de una recompensa que motiva fuertemente a la gente a consumir drogas cada vez más. Entonces, pues esto es lo que decíamos. Aquí es cómo se introduce la droga al cuerpo. Bueno, para empezar está la absorción. El fármaco se distribuye a todo el cuerpo en la fase acuosa del plasma sanguíneo. Hay pues vías de absorción, que es la oral o enteral, que es pues normalmente de vía oral cuando tomas una pastilla y de ahí, de que te la tomas, pues se lleva la absorción se lleva a cabo a lo largo del tracto gastrointestinal, desde la mucosa bucal hasta el recto, pasa por el estómago y normalmente para que sea efectivo el fármaco que se tomó, tiene que ser soluble en lípidos, estable en medios ácidos y no estar en forma no ionizada.
También existe la administración subcutánea, es decir, cuando te inyectas. Los fármacos debajo de la piel se diseminan rápidamente en los tejidos conjuntivo y adiposo. La absorción se lleva a cabo por difusión a través de los capilares. También está la intramuscular, que también es otro tipo de inyección. La velocidad de absorción es mayor. El fármaco se disemina rápidamente en el tejido conjuntivo del músculo. Y también existe la administración intraperitoneal, que también son inyectadas y se encuentran con una extensa superficie absorbente a través del endotelio del peritoneo. La administración intravenosa, que también es otro tipo de inyección, el fármaco entra al torrente sanguíneo de manera directa. Esta tiene algunos problemas, ya que pues si se inyectó más de la dosis que se necesitaba, ya no hay forma de revertirlo. Después está la distribución. Pues aquí explica cómo la solubilidad lipídica hace que pues, el fármaco penetre al sistema nervioso central, se une a las proteínas y pues como decíamos, tiene que estar de forma no ionizada y tiene que ser liposoluble. Después el metabolismo. Este ocurre en el hígado, intestino, pulmón y riñón. Después de la degradación metabólica, los productos de esta son generalmente excretados del cuerpo. Y la excreción, pues hay dos tipos de excreción, por orina y por bilis. La excreción biliar ocurre en compuestos cuyo peso molecular es grande y, y pasa a los intestinos en la circulación enterohepática. La circulación enterohepática, la droga puede volver a estar biológicamente disponible y ejercer su efecto una y otra vez más antes de que sea secretada la bilis por el hígado. Puede pasar varias veces antes de ser excretada. Después, estas son algunas consecuencias del uso de drogas. Por ejemplo, los bebés que la mamá se droga cuando está embarazada pueden nacer prematuros, con bajo peso. Los adolescentes que abusan de las drogas a menudo se comportan mal, tienen mal desempeño académico, son expuestos al riesgo de embarazos no planificados, violencia y enfermedades. Los adultos pues tienen problemas para pensar con claridad, recordar, prestar atención, desarrollan comportamientos sociales deficientes y su rendimiento y en las relaciones personales es bajo. El abuso por parte de los padres a menudo implica hogares caóticos, colmados de estrés, así como abuso infantil y negligencia. Estos pues dañan el bienestar de los niños en el hogar y pues pueden sentar las bases para el abuso de drogas en la próxima generación. Les ponen el ejemplo. Algunas de las razones de consumo de las personas pues puede ser para sentirse bien, para sentirse mejor, para desempeñarse mejor y la curiosidad y el por qué otros lo hacen. Algunos de los factores de riesgo pueden ser el comportamiento agresivo, falta de supervisión, habilidades sociales deficientes, experimentación con las drogas, disponibilidad de drogas en la escuela o pobreza en la comunidad. Normalmente los amigos y los compañeros de escuela pueden impulsarte a probar las drogas y pues por encajar en un grupo, pues lo haces y terminas haciéndolo habitualmente. Estos son algunos factores biológicos que aumentan el riesgo de que desarrolles una adicción, que es el consumo a temprana edad, el método de administración y entre otras cosas. Como lo decía un artículo, el cerebro continúa desarrollándose hasta la edad adulta y sufre cambios drásticos durante la adolescencia. Entonces, cuando se utilizan drogas, el área del cerebro, como continúa madurando, pues puede no desarrollarse bien y pues puede causar cambios en el cerebro que tienen consecuencias profundas y duraderas. Aquí podemos ver el grupo de las edades en donde más consumidores ha habido de drogas, de fármacos, y podemos ver que mayormente entre 16 y 17 años es cuando más aumento hay. Las áreas del cerebro afectadas por el abuso de drogas son varias y pues las principales son el tallo cerebral, la corteza cerebral, el sistema límbico y el tallo cerebral controla las funciones básicas vitales como la frecuencia cardíaca, respiración y sueño. La corteza cerebral se divide en varias áreas, pero algunas pues procesan la información de nuestros sentidos, nos permiten ver, sentir, oír, saborear. El sistema límbico contiene el circuito de recompensas del cerebro.
Contiene una serie de estructuras cerebrales que controlan y regulan nuestra capacidad de sentir placer. ¿De qué manera el consumo de drogas a largo plazo afecta a los circuitos cerebrales? Bueno, como decíamos, el mismo tipo de mecanismos implicados en el desarrollo de tolerancia puede finalmente conducir a cambios profundos en las neuronas y los circuitos del cerebro. Por ejemplo, el glutamato. Cuando la concentración del glutamato se ve alterada, el cerebro lo intenta compensar ese cambio y causa un deterioro de la función cognitiva. Algunas de las consecuencias médicas pueden ser enfermedades cardiovasculares, accidente cardiovascular, cáncer, VIH-Sida, hepatitis B y C, enfermedades pulmonares y trastornos mentales. Los indicios de que se está abusando de la droga, pues normalmente son estos. Hay varios, depende de la droga que se esté utilizando. Y los tratamientos, finalmente. Bueno, los tratamientos hay varios. La investigación muestra que la combinación de medicamentos para el tratamiento con la terapia conductual es la mejor manera para garantizar el éxito en la mayoría de los pacientes. Los enfoques de tratamiento deben ser diseñados para tratar los patrones de consumo de drogas y los problemas médicos, psiquiátricos y sociales de cada paciente. Existe el tratamiento de la abstinencia, que es cuando los pacientes dejan de consumir drogas por primera vez, pero pues como decíamos, pueden experimentar el síndrome de abstinencia, que pues puede ser depresión, ansiedad, todos los que vimos anteriormente. Y los tratamientos conductuales, que ayudan a que la persona participe en el tratamiento de trastornos provocados por el consumo de sustancias, modificando actitudes, comportamientos, entre otras cosas. Dentro de esto, pues existe la terapia cognitiva conductual, el reforzamiento sistemático, la terapia de estímulo motivacional y la terapia familiar. Y estas serían las referencias. Gracias.